El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 6:54 en la mañana. Como es de conocimiento público, tras los 11 días de crisis social que enfrentó la República, la Administración de Justicia, la Fiscalía y la Administración de Justicia dispusieron la detención de la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pavón. Varios personajes de la denominada Revolución Ciudadana solicitaron la protección del gobierno mexicano. Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional, Soledad Buendía y Carlos Viteri Gualinga, también asambleístas. Entendemos que hay una orden de prisión contra el esposo de la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, y también una orden de prisión para fines investigativos contra Virgilio Hernández, ex legislador, ex consejero de gobierno y secretario de la Revolución Ciudadana. Virgilio Hernández, durante el último fin de semana, en medio del feriado, en sus redes sociales, posteó un video grabado por él, desde donde se encuentra, anticipando que hoy a las 2 de la tarde se presentará ante la Administración de Justicia a la audiencia de vinculación. Hacemos contacto vía videoconferencia con Virgilio Hernández, que tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días, ¿nos escucha? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, un gusto poder saludar con ustedes. Lamento no poder estar personalmente en los estudios como habría sido mi interés y como siempre he acudido cuando me han invitado, pero estas son las condiciones y agradezco de todas formas su pluralismo para poder expresar mis puntos de vista respecto de este proceso al que efectivamente, como usted ha señalado, concurriré el día de hoy. Lo dije desde el primer momento, lo dije desde el primer día. Quiero en esto recalcar que yo no supe, ninguno de nosotros sabía, y ahí empiezan ya las irregularidades, de que nosotros teníamos una orden de detención, porque nosotros habíamos dicho que acudiríamos a la Fiscalía, rendiríamos nuestra versión, si era necesario ampliar nuestra versión, lo haríamos. De tal manera que yo, la noche del domingo, no dormí en mi casa, más bien por preocupación de personas exaltadas que cuando hay este tipo de cosas convocan a la gente a reunirse en mi casa. Por eso no dormí y después me enteré por los medios de comunicación que había sido allanada mi domicilio, que tenía orden de detención con fines investigativos, la cual ya caducó. Pedí inmediatamente que se revoque para poder concurrir y para poder defenderme en libertad. No se lo hizo, se me ha convocado a una audiencia para vincularme sin tener elementos suficientes más allá de unos tweets, pero yo he dicho que con esa convicción profunda que tengo de seguramente ser rebelde, pero no haber cometido el delito de rebelión y más, fíjese, ya solo cuando uno menciona pero ¿por qué nos están acusando? Independientemente de que compartan o no conmigo, de que sean o no correístas, la gente va a decir, realmente es un absurdo jurídico. A ver, doctor Hernández, pero nos están acusando de rebelión, pero además, por promover, por apoyar un grupo armado, un movimiento armado en las últimas movilizaciones. Doctor Hernández. ¿Dónde estuvieron las armas? Doctor Hernández, ¿Dónde estuvo el movimiento armado? Esto, solo esto, el que no existan elementos objetivos, concretos respecto de este delito del que se nos acusa y el además que se haya iniciado este proceso por una vía extraordinaria y no con el procedimiento ordinario, ya demuestra que aquí realmente hay un absurdo jurídico y lo que se pretende es acallar nuestra voz por ser opositores, que no se está buscando justicia, sino se está buscando venganza, y que lamentablemente la justicia se está instrumentalizando para estos fines. Doctor Hernández, yo quisiera que profundice y le quiero preguntar esto, porque, y esto lo comenté en su momento aquí en el espacio, en diálogo con el contertulio, con los televidentes y oyentes que nos miran y que nos escuchan, ¿usted no considera que fue un desatino haber dicho o haber expresado en algún momento, o se cae el decreto o se cae el gobierno? O sea, ¿por qué lo dijo? ¿Cuál fue el objetivo de haber dicho eso? Porque esa declaración, a mí me parece, y le digo, lo dije públicamente, me parece que fue totalmente desatinada e inoportuna el haber señalado o se cae la medida
o se cae el decreto, o se cae el gobierno. ¿No fue tal vez un desatino haberlo dicho? Y por el contrario, le pregunto, ¿esa declaración respondía a algún intento relacionado con justamente la desestabilización contra el gobierno del presidente Moreno, de lo cual a ustedes se están acusando? Mire, Fabricio, en materia penal hay que atenerse al tenor literal de las palabras. Eso es lo que dice nuestro propio código. Si usted revisa mi tuit, y además creo que esto incluso lo expresé en una entrevista que ustedes tuvieron el favor de concederme, me parece que hace más o menos un mes, el 2 de octubre, yo lo dije, y lo que usted puede revisar en mi tuit, y esto no recoge integralmente la Fiscalía, es que el gobierno va a tener una disyuntiva. El gobierno. No dije que yo, que nuestro movimiento, que cualquier movimiento social, no. Dije que con las medidas que ha tomado y conociendo la historia del país, usted conoce, yo a más de ser doctor en jurisprudencia, que más bien no he ejercido, también tengo estudios en ciencia política y derecho constitucional. Quien conoce la historia del país sabe lo explosivo que resulta precisamente el tema de los subsidios a los combustibles, porque esto ha funcionado como un regulador en general de precios en la sociedad. Si usted revisa mi tuit, yo digo, el gobierno de Lenín Moreno va a tener una disyuntiva, que es, o se cae el paquetazo o se cae el gobierno. ¿Preveyendo qué? Preveyendo lo que ha pasado en la historia nacional. Pero yo quisiera ahora ir más allá, quisiera tomar por 30 segundos su supuesto, porque esto me parece lo terrible. Quisiera tomar por 30 segundos su supuesto e invertir a su vez la reflexión y la pregunta. ¿Cree usted que por haber puesto un tuit que señalo claramente lo que ya dije, y después por haber otro, que son los dos tweets que se me mencionan, en el que decía que para evitar que se concentre la represión, hay que generalizar la acción, y por lo tanto decía que la gente tiene que poner banderas en la casa, salir a las calles principales de sus barrios, conformar y reactivar los comités barriales, sumarnos a las movilizaciones? Esos son los dos tweets por los que están, por lo menos, que constan en el acta de formulación de cargos que le hicieron a Paola Pavón y a Cristian González. Y le vuelvo a decir, ¿usted cree que por haber planteado esos dos tweets se me puede acusar de un delito tan grave como es el de rebelión, y más aún el numeral 4, que tiene que ver con promover, apoyar, financiar movimiento armado y pretender una sentencia que podía ir hasta 10 años de prisión? ¿Dónde queda lo que todos ustedes y todos nosotros hemos defendido, que es la libertad de expresión? ¿Dónde queda esta posibilidad de que uno puede manifestar su criterio en las redes y que además con esos criterios, de ninguna manera estamos cometiendo un delito? Entonces, lo que me parece abominable precisamente es que tengamos que discutir si la razón de haber puesto o no un tuit es un motivo suficiente para la acusación de rebelión. Eso, y que eso podamos discutir entre nosotros es válido. Eso quisiera que nos aclare, doctor Hernández. En su caso, la Fiscalía como elementos de convicción para además no ir a través del proceso ordinario. Fíjese usted que para este delito la Fiscalía podía tener hasta 2 años para investigar. Habría sido importante que nos llame, porque del otro lado yo también quisiera que se aclare y que quede claro frente a la opinión pública toda la serie de denuncias que ha realizado el presidente de la República. Yo me pregunto, si uno por ser ciudadano ecuatoriano no tiene derecho al buen nombre, no tiene derecho a la reputación, no tiene derecho a que efectivamente las cosas que el primer mandatario de la nación afirma puedan ser también evidenciadas. Nosotros le escuchamos al presidente decir que hemos contratado bandas criminales para asaltar Quito. Que vinieron 200 venezolanos contratados por Correa y Maduro. Llaneros para el golpe de Estado. Entonces, creo yo que lo adecuado, si habría existido realmente la intención de que el país conozca la verdad, si habría ido a través de un proceso ordinario, se habría permitido que nosotros podamos decir nuestros puntos de vista, poder también saber siquiera de qué se nos
acusa y poder defendernos. Doctor Eso es lo que Hernández, pasa. Me doctor parece Hernández, que una de yo las quisiera que nos aclare, una cosa puntual. De Alexis, yo le decía, y ahora me ratifico en eso. Yo quiero para mí o para cualquier persona, porque en ese momento no podía imaginar que iba a estar en esta situación. Quiero para mí o para cualquier ecuatoriano lo mismo. Es decir, que si mañana por cualquier cosa hay una imputación, se pueda a esa imputación tener posibilidad de acceso al debido proceso y que se nos garantice lo que consta en la Constitución de la República respecto al debido proceso. Entre ello, el poder ser considerado inocente y tratado como tal, mientras no se demuestre lo contrario. Yo quisiera que nos aclare un par de cosas. La primera es si en su caso son solo los tweets los elementos que toma la justicia para procesarlo, porque además tenemos entendido que hubo escuchas, hubo pinchazos a las líneas telefónicas de la señora prefecta Paola Pavón, a su línea y a la de otros colaboradores. Eso por un lado. Y por otro, con respecto a la pregunta que le hacía Fabricio, me parece que ese tramo del discurso de que se caen las medidas o se cae el gobierno, lo vinculan con que ustedes fueron el único sector político que habló de una posible caída del gobierno, porque ni los indígenas, ni el transportismo, ni nadie habló de la caída o la salida de Moreno del poder. A ver, me parece importante las dos inquietudes, voy a intentar mantenerlas en la memoria mientras desarrollo la respuesta. Por favor. La primera, le digo, fíjese que ir ahora a una audiencia de vinculación y no saber cuáles son efectivamente los elementos que tiene Fiscalía para vincularme al proceso, usted entenderá que frente a una acusación tan grave es realmente un abuso jurídico. No tengo otras palabras para decir. Yo he leído minuciosamente, de forma detallada, el acta de formulación de cargos a Paola y a Cristian. Lo que aparece respecto mío es eso. Si ellos tuvieron acceso a las escuchas, ellos sabrán que nosotros dijimos durante todos los días que había que cuidarse para no ser detenidos en ellas, pero que luego acudiríamos siempre a responder a cualquier tipo de investigación, porque al mismo tiempo está esta necesidad de que el país conozca la verdad, de que al país no se puede, a través de una campaña que fue sistemática. Yo les invito, realicé ayer un pequeño análisis de cómo se desarrolló el discurso para inculparnos. Y este discurso inicia prácticamente desde el 3 de octubre hasta el 30 con la televisión alemana, en que se repite una serie de acusaciones. Yo me pregunto, si ya tenían las evidencias, incluso en algún momento dicen que ya capturaron a las personas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Se denunció al país que había este intento de desestabilización, de golpe de Estado, como se ha señalado. De tal manera que esto es precisamente lo que nosotros señalamos, que es ignominioso poder acudir a una audiencia de vinculación sin saber siquiera qué pasó, cómo un proceso tan grave como este, el de rebelión, que puede tener penas de hasta 10 años, todo esto se arma en una madrugada, como lo que siempre se hace, orden de detención con fines investigativos, ¿sí? Inmediatamente se monta audiencia y de la audiencia la medida cautelar que siempre se utiliza es la de la prisión preventiva. Y por lo tanto, no hubo el proceso de investigación ordinario que establece el código para poder rendir nuestra versión. Esto no hubo del acta. Básicamente lo que hay es estos tweets. Fíjese usted que se allanaron domicilios, tan prolija es la investigación, y usted puede revisar, les pido que revisen esta acta, que cuando se allana uno de los domicilios, se allana pensando que es mi domicilio, cuando es público, notorio. Yo vivo desde hace 7 años en la calle de Las Casas. Sin embargo, así se actúa, con apresuramiento, yo diría más, buscando cumplir consignas políticas antes que el país conozca la verdad. Eso es lo lamentable. Doctor. Y lo segundo, mire, puede ser que efectivamente nosotros y planteamos que había salidas políticas, pero lo que es inconcebible
es que se nos busque establecer una imputación por haber planteado un mecanismo constitucional. Vuelvo al punto. Puede ser que muchos de los otros sectores, que muchas otras personas no estén de acuerdo que había una salida política. Bien, además, para que pueda prefigurarse esa salida política, tenía que haber las condiciones también objetivas de que puedan desarrollarse, y no dependían de nosotros esas condiciones objetivas. Pero ¿qué es lo que no se puede decir? Acusarnos por un delito que es el desconocimiento del gobierno o de la Constitución cuando se plantea salidas constitucionales, pues. Y eso, paradójicamente, consta en el acta de formulación de cargos para Paola y Cristian. Dice ahí que nosotros propusimos que se aplique el artículo 130, la Fiscalía dice 145, no es del 145, es del 148. ¿Pero qué son estos? Mecanismos constitucionales. Si se plantea mecanismos constitucionales, que además se escribieron en la Constitución, yo fui parte de quienes propuse este mecanismo, mi tesis doctoral estoy desarrollando sobre este mecanismo, espero que lo pueda seguir haciendo. ¿Sí? Si se plantea un mecanismo constitucional, independientemente que se esté o no de acuerdo, no puede ser un argumento para poder acusarnos de rebelión, de desconocer la Constitución, y mucho menos, y esto es lo grave, en materia penal no se valen analogías, extensiones, no. Si nos están acusando de que formamos un movimiento armado, tenía que evidenciarse dónde estaban los armados. Fiscalía tenía que demostrar dónde están las armas, dónde están todos estos instrumentos que le sirven de elementos de convicción a la Fiscalía para poder procesarnos por un delito que no solo pretende desconocer la Constitución, el gobierno legítimo, sino que para ello, para alterar la paz, formó un movimiento armado. Eso es lo que dice el artículo 336, numeral 4. Doctor Hernández. Le aseguro, y solo eso les pido a los abogados, a los estudiantes de Derecho, a los periodistas, que más allá de mi posición política, puedan analizar de lo que se nos está acusando y que puedan mirar si hay elementos objetivos o no para esto. Fiscalía, que el presidente de la Corte Provincial ahora, le vuelvo a decir, nos permita defendernos en libertad para que el país conozca la verdad. Aquí no se trata de venganza, o por lo menos lo que pretende cualquier proceso no es la venganza, sino es que se conozca la verdad, doctor, que haya justicia. Por eso yo les digo, permítanos defendernos en libertad. Yo he demostrado, al igual que lo hizo Paola, al igual que Cristian, al igual que quienes estamos inculpados, que nuestro interés es mantenernos en el país. No me presentaría a la audiencia si no tendría la convicción de mi inocencia, y al mismo tiempo no me presentaría a la audiencia si no estaría dispuesto a concurrir en el proceso. Y lo que les pedimos es que nos permitan, que se den cuenta que en el Código Penal hay otras medidas, y es más, precisamente lo que busca llegar el Código Penal es que no llegara a la privación de la libertad. La privación de la libertad es de última ratio, y por lo tanto, que hay otras medidas cautelares, y que con esas medidas cautelares nos permitan defendernos en libertad, para que el país conozca la verdad. Y usted decía ayer de noche, doctor Hernández, como el juez no ratifiquen un error, porque fue un error al haberle privado la libertad a Paola y a Cristian, con otro error que es también privarme la libertad a mí, cuando estoy demostrando mi voluntad de quedarme en el país y de seguir el proceso. Yo ayer de noche le escuchaba a Virgilio Hernández con una entrevista con Javier Lazo, donde él hablaba de que hay, en el caso de Paola Pavón, un objetivo que es de carácter político a través de la implementación de la prisión preventiva. Si nos puede explicar eso, doctor Hernández, y también esa frase que usted le mencionó a Javier ayer, que hoy iba a la audiencia sin temor, pero también sin esperanzas. Respuesta corta, por favor, doctor, tenga la bondad. Mire, ya en este momento creo yo que es claro que este proceso, le vuelvo a decir, independientemente de que coincidan o no con nosotros, es muy claro que a nosotros se nos persigue por expresar nuestra opinión, por hacer ejercicio de nuestra libertad de expresión y por ser opositores. Creo que eso es muy claro. Y segundo,
más bien relataba una frase respecto de una anécdota de estos días de las personas que generosamente me han acogido, y yo decía que algunos me decían que esto es acudir sin temor y sin esperanza. Yo quisiera ser tan valiente para no tener temor. Sí, le reconozco que tengo temor, evidentemente tengo temor, y no tengo esperanza, pero aún así, y quizá en eso influye incluso mi formación de abogado, creo que debo concurrir precisamente para eso, precisamente para que el país pueda conocer la verdad, para que se pueda ver si efectivamente lo que aquí se está buscando es que exista justicia, verdad, transparencia, o se está buscando venganza y persecución política. Y tengo en el fondo quizá esta frase que ha acuñado mi hija, mis familiares, que la justicia sea capaz de triunfar sobre el odio, y que no sea el odio el que dicte sentencias, el que establezca sanciones y sentencias, y luego solo se busque que la justicia instrumentalice esos objetivos políticos. Por eso, porque al mismo tiempo creo que todos los ecuatorianos tenemos el derecho, que si algún momento tenemos estas imputaciones, podamos defendernos con el debido proceso, como dice el artículo 76 de la Constitución, con debido proceso, y al mismo tiempo siendo tratados como inocentes, ¿sí? Y que se presuma nuestra inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. Por eso voy a concurrir. Les pido que me permitan llegar a la audiencia, que no me humillen, no busquen humillarme, porque no lo van a conseguir. Mis razones están fundadas en convicciones profundas, de tal manera que si quieren ingresarme a la audiencia esposándome, maltratándome, ya queda en ellos, ya sabrá juzgar eso la opinión pública. Yo he planteado mi voluntad, a pesar de que es un delito en el que podría ser privado de la libertad hasta por 10 años, pero como tengo la absoluta convicción, y el país sabe que ahí no hubo un movimiento armado ni nada por el estilo, y como el país sabe eso, yo voy a concurrir, y espero que efectivamente tanto el fiscal provincial como el juez presidente de la Corte Provincial no ratifiquen un error con otro error. Les pido que puedan atender también mis planteamientos, y que luego, como este proceso tiene que seguir, este proceso va a seguir, se me permita defenderme en libertad, que será un antecedente importante para que luego también se pueda revisar esta medida que hay contra Paola y contra Cristian, y poder seguir el proceso en libertad, y que el país conozca la verdad. Creo que eso es lo que el país quiere, conocer la verdad. Correcto. Si queremos conocer la verdad, ¿por qué tienen miedo a la verdad? ¿Por qué encarcelan a Paola, a Cristian? ¿Por qué buscan acallar mi voz? Que no quede en nadie duda de que a nosotros se nos persigue por hacer ejercicio de nuestra libertad de expresión, y también por ser opositores a un gobierno que ha generado un desastre para el Ecuador, y que ahora el 95% de la población lo dice. Correcto. Doctor Hernández, estamos pendientes de lo que ocurre el día de hoy. Usted nos ha confirmado, conforme lo había anunciado el fin de semana, hoy se presentará a las 14 horas a la audiencia de vinculación ante la Administración de Justicia. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy amable, doctor. Un gusto. Virgilio Hernández, acompañándonos acá en A Primera Hora con su visión respecto de la vinculación por el presunto delito de rebelión. El día de hoy a las 14 horas será la audiencia. Virgilio Hernández ha confirmado que se presentará. Hay que recordar a la audiencia que sobre Virgilio Hernández hay una orden de prisión para fines investigativos. Habrá que ver si efectivamente el momento que él aparezca en el juzgado, en la corte, hay algún tipo de acción o de medida por parte de la policía, si es que en ese momento será detenido, como él mismo lo dice, tal vez esposado lo lleven a la audiencia. Vamos a estar expectantes de aquello. Gracias a Virgilio Hernández, 7:18 en A Primera Hora.